Vamos entonces a tener nuestro tercer tema en este webinar. Les agradecemos a todos la presencia. En serio, nos alegra muchísimo que gente se quiera formar. Y en un tiempo complicado, en un tiempo difícil como este, también, o sea, mejor todavía, ¿verdad? Más alegría nos da. Eh, no sé qué tanto podría haber resultado una formación presencial para poder tenerle a todos estos sacerdotes que van a estar compartiendo con nosotros. Así es que es una bendición a la vez poder contar con esta tecnología y así poder eh, tener, por ejemplo, al padre Javier que se conecta desde Ciudad del Este. Entonces, gracias a Dios, tenemos esta posibilidad. Entonces, tenemos muchas cosas que agradecer y vamos a comenzar con una oración inicial. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado, concebido. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te doy gracias por la vida, te doy gracias por la salud, te doy gracias por el trabajo, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de, de estar hoy reunidos a través de este medio. Te doy gracias por el Padre Javier que hoy nos acompaña, te doy gracias por su vida, por su ministerio. Y pongo en tus manos, Señor, este momento de aprendizaje, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que inunde esta reunión y que descienda sobre el Padre Javier para que él pueda, a través de sus palabras, expresar lo que vos querés enseñarnos hoy, Señor, en esta tarde. Te pido por él, por su ministerio y por todos los que estamos aquí reunidos en esta formación. Que esto sea de provecho para nuestra fe y para la defensa de nuestra fe también. Y por supuesto para poder caminar el camino que nos lleve hacia el encuentro en la eternidad contigo. Virgen Santísima, te pido que intercedas por todas nuestras intenciones particulares. Te pido por los enfermos que está trayendo esta pandemia, también por los eh, doctores, por los enfermeros, para que por tu intercesión podamos obtener la salud y salir de esta situación difícil que nos encontramos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bueno, está con nosotros entonces el padre Javier Portillo. Él es Él es de la Comunidad Misionera de Jesús, es vicedirector de la sección masculina de la Comunidad Misionera de Jesús, párroco de la parroquia San Isidro Labrador de Buenos Aires, Argentina, desde el 2012 al 2015, párroco de la parroquia San Alberto Magno 2016-2020, diócesis de Ciudad del Este. Ahora me confirman que el padre se conecta desde Asunción, ahora no desde Ciudad del Este. Bueno, decano del Decanato 5 de la Diócesis de Ciudad del Este y es capellán de las Misiones Juveniles Católicas, MJC, actualmente formador de los seminaristas de la Comunidad Misionera de Jesús en Asunción. Entonces, muchas gracias, Padre, por estar aquí, por decirnos que sí, por darnos este tiempo. Incluso tuvo que salir corriendo de la misa para poder estar con nosotros. Todo tuyo, Padre. Muchas gracias. Te pedimos activar tu micrófono ahí y ya. ¿Puedes? Ahí. Hola, ¿ahí me escuchan? Excelente. Buenísimo, excelente, muchísimas gracias, le agradezco un montón por la invitación, realmente una gran alegría, un honor para mí estar colaborando un poco en la formación, realmente muy, muy contento por eso. Y para mí es un reto, ¿verdad? Porque siempre fui párroco y en la parroquia uno está más en lo pastoral y no tanto en la formación. Bueno, y ahora soy formador, seminarista y bueno, estoy en este mundo más intelectual ya eso, ¿ve? Entonces estamos ahí tratando de aprender, de fortalecer lo que ya sabemos y bueno,
hoy me corresponde a mí hablar sobre el catecismo, o sea que la tercera parte, creo que el sacerdote, el padre, ¿cómo era el padre anterior? Héctor, que Sí. es mi, él es mi decano ahora, porque donde estamos, pertenecemos a su jurisdicción, estamos en su jurisdicción. Y bueno, ahora a mí me corresponde hablar de la tercera parte y voy ya al grano porque es tan extenso. Espero, tengo 3 PowerPoint, ¿verdad? Este es una parte, después tengo otra, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Muy bien, la tercera parte habla de la vida en Cristo. Entonces, la primera sección, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Y en el capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Entonces, en el artículo primero, el hombre, imagen de Dios. Y empieza desde el número 1700. Los que tienen su catecismo ya pueden acompañar, porque ahí va siguiendo. Entonces, yo tengo acá mi catecismo y es lo que hice. O sea, el PowerPoint es eso, son los números y ahí vamos siguiendo. Tengo algunas cosas que puse que son algo más personal, pero son pequeñas acotaciones. Muy bien. Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Siempre el catecismo cita al Concilio Vaticano II, en ese caso los documentos cita a Lumen Gentium, en este caso Gaudium Spes. Entonces, para también tener siempre presente, en Cristo, imagen de Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la vocación del hombre? Y arrancamos por ahí. Somos imagen y semejanza de Dios. Arrancamos por ahí. Dotada de un alma espiritual e inmortal. La persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Y este es nuestro tema, y esto vamos a ir desarrollando. La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino por la razón, fíjense, ahí empieza, por la razón, Dios nos dio inteligencia. O sea, que ¿qué es lo parecido que tenemos a Dios? Si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que nos parecemos a Dios? Que Dios nos dio la razón. Lógico, Él es la sublime, la plenitud de la inteligencia. Nosotros somos un poquito, nada. Participamos, pero Dios nos dio la razón. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecida por el Creador y por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Entonces, ahí tenemos inteligencia y voluntad. ¿Qué nos parecemos a Dios? En que tenemos inteligencia y voluntad. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. En virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. Otra palabra importante. Ahora vamos a ir como que fijando esta palabra. Inteligencia, voluntad, potencias del alma, libertad, signo eminente de la imagen divina. Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral
proclama la dignidad de la persona humana. Hice un pequeño esquemita aquí. Entonces, el hombre cuando hombre y mujer, nada de ideología de género acá. Entonces, hombre, que es alma y cuerpo. Hay una unidad de alma y cuerpo. En el alma tenemos la inteligencia y la voluntad. En el cuerpo tenemos las pasiones. Otra vez, vamos a recordar estas, o sea que vamos a fijar estas ideas, pasiones, porque después vamos a ir desarrollando esto. Después, en el alma, la inteligencia, la voluntad, la inteligencia busca la verdad, la suma verdad, la voluntad busca el bien, la bondad, y en las pasiones que están en el cuerpo tenemos lo que también se le llaman apetitos, apetitos irascibles y apetitos concupiscibles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo que nos está hablando el catecismo. Y ahora vamos a ir desarrollando esto. El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Este esquemita que hicimos, o sea que podemos decir, voy a volver atrás, es el orden perfecto. El hombre que se rige por la inteligencia, por la voluntad, que está todo en un orden. Dios lo creó así. Y actuando, o sea que haciendo bien, o sea que la voluntad va haciendo lo que la inteligencia le dice, las pasiones ordenadas, es lo que Dios lo hizo así. Pero, dice, el hombre persuadido por el maligno abusó de esa libertad. Desde el comienzo de la historia, sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva herida del pecado original. Y ahí entra el pecado original, que ha quedado inclinada al mal, sujeto al error. Es decir, desde ahí, y esas son las pasiones, los apetitos. Cuando hablamos de apetitos concupiscibles, es esa tendencia, es como el imán. O sea, sabemos que no tenemos que mentir, pero es como un imán así que te estira y terminas mintiendo. Esa es la inclinación. Ese es el que tenemos todo. Es cierto, el pecado original se nos perdona en el bautismo, pero queda las secuelas, queda, es como después de una herida, queda la cicatriz. Y la cicatriz en nuestra naturaleza es eso, esa tendencia al pecado. Por eso, de ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por eso toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre el trigo y la cizaña. Es la lucha constante. Por su pasión, Cristo nos libró de Satanás y del pecado. Nos mereció la vida nueva del Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Es decir, fíjense, su gracia restaura. Y eso es uno de los temas, o espero llegar ahí. Es decir, ¿qué hace la gracia? La gracia empieza, bueno, Dios hizo en un orden. Después vino el pecado y desordenó todo. Ese orden que estaba, es decir, ya las personas ya no seguían su inteligencia, sino seguía, o sea, que sigue lo que dice sus pasiones. Es decir, se vuelve animal por lo irascible o por lo concupiscible y empieza un desorden en su vida. Y entonces la única forma es la gracia, y la gracia es lo que vuelve a poner todo en su lugar. Es la gracia de Dios por los méritos de Cristo, que nos mereció esa vida en el Espíritu. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien.
En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral madura en la gracia culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. Y ahí nuestro destino. Ahí empezamos a decir, es la gracia de Dios. Por eso la importancia de estar en gracia. Es la gracia de Dios que nos ayuda, que nos mueve, que nos ordena todo. Muy bien. Nuestra vocación a la bienaventuranza. ¿Por qué esto es importante? Y el catecismo repite una y otra vez, para no perder nuestro norte. O sea, ¿cuál es nuestro fin? ¿Dónde nos vamos? El cielo. O sea, que no tenemos que, o sea, nosotros no somos de este mundo. Este mundo se termina. No, hay una vida, así como Moisés vino a buscar al pueblo elegido, ¿no? Sacarles de Egipto a una tierra prometida. Cristo, como un nuevo Moisés, viene, pero ya no a sacar a un solo pueblo, sino a todos los pueblos. No de la esclavitud de un pueblo, sino de la esclavitud del pecado, del desorden, del error, para darnos una tierra nueva. ¿Y dónde? Pero ya no es en esta tierra, es el cielo. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando comprendemos esto, es como que estas palabras que escuchamos 1000 veces, empieza a tener como otra fuerza, cuando entendemos que a eso se refiere. Bienaventurados, o sea que dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Face to face, cara a cara, verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuántos? Y pensemos en los mártires que dieron su vida por esta verdad, que prefirieron entregar su vida que apostatar, que dar culto a otros ídolos o que renegar de su fe. No, el verdadero católico, el que ama a su fe, jamás va a renegar. Va a preferir morir antes que pecar. Bienaventurados seréis cuando os injuries, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Ahí uno tiene fuerza, cuando sabe que no es en vano. No es en vano esta lucha, no es en vano esta lucha de estar en gracia, no es en vano este tema de rezar todo el tiempo y estar en gracia y buscar la gracia de Dios, de rezar más, de conocer la fe. Lo que están haciendo ahora, de formarse y aprender más, no es en vano. Hay un premio, y hay un premio inmenso que es el cielo y que está ahí escrito, y por eso vale la pena. Y esforzarse y luchar y salir del pecado, salir del error, salir de la ignorancia. Vale la pena, vale el cielo, vale todo. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Lo paradójico es que la paradoja es cuando parece algo, muestra algo, pero en realidad es otro. Sostiene la esperanza de algo verdadero, lindo, bello, pero en medio de tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya
incoadas, quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Es decir, una vida que la Virgen ya tiene. Ella ya está, ya tiene su cuerpo glorioso, ya está en el cielo y que está preparado para nosotros. Y que tenemos que llegar a él. Y de ahí el deseo de felicidad. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Acuérdense de esto. Dios ha puesto en el corazón del hombre este deseo de felicidad. Todos tenemos ese deseo de felicidad. Pero para atraerlo hacia él, él es el único que puede satisfacer. Uno va a querer llenar con otras cosas, a veces con personas, pensando que la felicidad está en eso o en esa cosa. A veces queremos tanto, algo tenemos y al final, no, eso era. ¿Por qué? Porque hay un vacío dentro nuestro. Y ese vacío, dice, Dios lo ha puesto en el corazón, porque ese lugar es de Dios. Es un vacío infinito. Y solamente alguien infinito puede llenar ese corazón. Una cosa, algo material, no va a llenar. Y ese alguien infinito es Dios mismo. El único que lo puede satisfacer. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, lo dice San Agustín. Lo dice San Agustín que fue de Sasha, que buscaba un hombre muy inteligente, pero buscaba la verdad. Buscaba encontrarse, hasta que él mismo dice, mi corazón va a estar inquieto hasta que descanse en ti. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices y en el género humano no hay nadie que nos dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente anunciada. ¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. ¿Qué? Confesiones, San Agustín. Le recomiendo muchísimo esta lectura. Solo Dios sacia, nos dice Santo Tomás Aquino. Solo Dios. Santa Teresa, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Es que cuando perdemos el sentido o el sentido sobrenatural y cuando buscamos solamente lo terreno, ahí nos perdemos. Cuando nos olvidamos que nosotros no somos de este mundo. Estamos llamados a algo superior, mucho mayor. Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. ¿Cuál es el fin? O sea que, a ver, esta silla, ¿cuál es el fin de la silla? Para sentarse. O sea que, ¿puedo usar para rascarme la espalda? Sí puedo usar, ¿verdad? Pero no fue hecho para eso. Fue hecho para esto. Y así, si esta cosa material tiene un fin, ¿para qué rayos vino al mundo? Lo mismo cada uno de nosotros. O sea, vinimos para algo. No vinimos al pedo. Cada uno tiene un fin. Y ese fin es estar con él. Para él. De él vinimos, a él nos vamos. Ahí nos encontramos con Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Sin nada vine, sin nada nos vamos. Nada llevamos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza para estar con él. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la iglesia. O sea que personalmente y después como iglesia, como pueblo de Dios, un pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y viven en ella, en la fe. Es cierto, la salvación es personal, pero el Señor nos llama, es decir, no nos vamos solos al cielo. O sea, si nos vamos al cielo, vamos con mucha gente.
por las personas que rezamos, por ustedes que son líderes, por sus dirigidos, por sus familiares, o sea que nos vamos al cielo. Y bueno, y lo mismo al otro. No nos vamos al infierno solo. Si caímos, bueno, y vamos, y no, unos cuantos años ahí detrás, y a veces por nuestra culpa. Tal vez el otro año, ay, nada, intentar y por nuestra culpa se va al infierno. Pero el Señor quiere salvarnos personalmente y como su pueblo. Lo dice el Catecismo 1719. La bienaventuranza cristiana, el Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para expresar esta característica. Le dice la llegada del reino de Dios, la visión de Dios, dichosos los limpios de corazón, ya vimos porque ellos verán a Dios, la entrada en el gozo del Señor, la entrada en el descanso de Dios. Siempre son todas lecturas que nos hablan de esta verdad. San Agustín nuevamente, de Civitate Dei. Allí descansaremos y veremos. Veremos y no amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin, sin fin. Sin fin, o sea que alegre eternamente. ¿Y qué otro fin tenemos sino llegar al reino que no tendrá fin? Yo a los niños siempre para expresarle lo que es el cielo, siempre le digo, imagínense el día de su cumpleaños. Y a todos nos gusta el día de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Todos estamos felices. Y le digo, imagínense el día del cumpleaños eternamente, siempre. ¡Yeah! Lo máximo, todos los días alegría. Y bueno, y eso es haciendo una alegría eterna, sin fin, no termina. Pero qué bueno, donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento. Es el lugar que nos espera. Y lo contrario, lo otro, un dolor eterno, un sufrimiento eterno por toda la vida, o por toda la eternidad. Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle. Porque, Catecismo 1721, ¿para qué rayos vinimos al mundo? Para conocerle, para conocer a Dios, y para conocerle, bueno, ya hay que leer WhatsApp, Facebook, selfie, no, hay que conocer a Dios, hay que usar la inteligencia. Si Dios nos dio inteligencia, vimos que Dios nos dio inteligencia y voluntad, ya hay puruana. Entonces, no es para que no haya nada. Hay una expresión que dice mente vacía, oficina del diablo. O sea que si no hay nada en la cabeza, ¿viste? Dice, el Espíritu Santo va a venir a dar para hacer recordar. Bueno, entonces va a venir el Espíritu Santo y si no hay nada en la cabeza, entonces hay que leer. Cuando uno empieza a leer y de repente viene y ahí salen los consejos, las palabras, uno dice, no sé de dónde salió y me salió este consejo, pero hay que leer, hay que conocer. Hay que conocerle, amarle y servirle. Y así ir al cielo. Y así, o sea que haciendo eso, no, o sea que o sea que Dios, no, perdón por la expresión, me voy a decir un poquito, pero Dios no es imbécil, no es estúpido. Que muchos, no, tranquilo, Dios me va a salvar nomás. Dios más misericordiosa. Ni así nomás. No, hay que ganar el cielo. No es así nomás. No, hay que poner los medios que Él nos hagan esto o aquello. No es a mi manera, soy cristiano a mi manera. No, tiene que ser a la manera de Cristo. Él nos pone la manera, Él nos pone el tiempo, la forma. La bienaventuranza nos hace participar de su naturaleza divina. Imagínense qué grande. Nos hace participar de su naturaleza divina y de la vida eterna. O sea, ¿quién somos nosotros para tener una dignidad como esa?
es como, no sé, alguien importante y nos dice, bueno, sos parte de mi familia, ¿verdad? Y, y Dios nos dice, para, sos, ¿m? Tengo una herencia para darte. Y esa herencia es la vida eterna. ¿M? Semejante bienaventuranza supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Es fruto del don gratuito de Dios. Por eso la llamamos sobrenatural. Así como también llamamos sobrenatural la gracia que dispone al hombre de entrar en el gozo divino. Esto es sobrenatural. Por eso hay que tener eso, que no somos de este mundo, no somos inmanentes, somos trascendentes. Hay una vida sobrenatural, hay una vida eterna que nos espera. No nos olvidemos de esto. Bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Ciertamente, fíjense lo que dice San Ireneo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ciertamente, según su grandeza y su inexpresable gloria, nadie verá a Dios y seguirá viviendo, porque el Padre es inasequible, pero su amor, su bondad hacia los hombres y su omnipotencia llegan hasta conceder a los que lo aman el privilegio de ver a Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí se entiende por qué muchos santos mueren muy jóvenes. ¿Por qué? Porque se encuentran con Dios. Santo Tomás de Aquino, cuando tuvo su visión, cuando se vio a Dios en una visión, él celebraba misa y levitaba, y era un gordo, y levitaba. Y cuando se encontró con Dios, él miró así los documentos o los libros que él dijo, que él hizo, dijo, y él quemó algunos, le atajaron para no quemar. ¿Por qué? Porque él decía que todo lo que estaba escrito era nada, era poca cosa comparado con lo que era Dios mismo. Y después se encontró con Dios. Y es así, y es Santo Tomás de Aquino, o sea que la suma, o sea que la fe de la iglesia se funda en sus textos. Y que la iglesia siempre nos invita a leer sus textos. Si uno quiere una doctrina segura, recta, pura, hay que leer Santo Tomás de Aquino. La bienaventuranza prometida nos coloca antes opciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana, que te aplaudan, o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como la ciencia, las técnicas y las artes, y en ninguna criatura, sino en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Algunos, ahí tengo 3, 4 títulos, jamás europea. Hablo 10 idiomas, jamás europea. O sea que no te va a llevar al cielo saber todos los idiomas. No, es la caridad, es conocer a Dios, amar a Dios. Ahí sí, saber, o sea, saber los idiomas, bueno, que sea para agradar a Dios. Saber, o tener riqueza, bueno, que sea como medio para ganar más almas, para ayudar al que necesita, pero no para más vanagloria. Pero ¿qué es lo que pasa? El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. El ídolo, ¿qué es el ídolo? El que se coloca en el lugar de Dios. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Hablamos, sí, Dios en primer lugar, pero nos preocupamos por el dinero y estamos ahí y nos desesperamos y estamos... Es un ídolo. Está ocupando el lugar de Dios. Dejo de rezar, dejo de hacer una obra, dejo de hacer... ¿Por qué? Porque estoy preocupado. A él se rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Esto mide la dicha según la fortuna. O sea que, plata. Entonces ese es dichoso. Y muchas veces el que tiene ahí en realidad ni ok, porque está preocupado por lo que tiene. Y según la y después dice, y según la fortuna también miden su honorabilidad. Alguien es porque tiene. Entonces todo el mundo está preocupado por tener y se olvida del ser. Arecocente, no te conté, pero arecocente, ¿para qué? Entonces ahí soy algo, porque tengo, porque se hago de marca o se zapato de marca.
Todo eso se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días y la notoriedad es otro, la notoriedad, aparecer. Y todo es para mostrarme, selfie, mostrar algo que en realidad no soy. Hago una obra de caridad, selfie. Entonces, notoriedad. La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse una fama de la prensa. ¿Cuántos hacen hasta pactos por la fama? Que buscan la fama de ser famoso, de ser conocido. Ha llegado a ser considerada como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. ¿Quién nos dice esto? Newman. Qué grande Newman. El Decálogo, el Sermón de la Montaña y la Catequesis Apostólicas nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. ¿Qué es el Decálogo? Los 10 mandamientos. El Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Y la Catequesis, lo que estamos haciendo ahora, nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ellos, avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo, fecundados por la palabra de Cristo, damos lentamente frutos en la iglesia para la gloria de Dios. Muy bien. Le hace juguito ahí. Artículo 3. La libertad del hombre. Bueno, ahora empieza. Ahora ya sabemos cuál es nuestro lugar. O sea, cómo Dios nos hizo. El pecado original. Ya sabemos nuestro fin. Para eso vinimos al mundo. Pero Dios nos hizo libres. La libertad del hombre. Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Siracides 15:14. De modo que busque a su creador sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Dios no va a agarrar una pistola y te va a decir, amame, quereme. No, quiere que le ames libremente. Te dio esa libertad para que le ames a él. Te dio esa libertad no para que busque el mal, sino para que le busque a él. Si vos en esa libertad buscas el mal, en realidad es un abuso de esa libertad. Y eso lo vamos a ver. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. La razón es lo semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. San Ireneo de León, Adversus Hereses. Libertad y responsabilidad. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad. Inteligencia, voluntad, radicado, o sea que la libertad, cuando yo uso la razón y que la razón busca la verdad y la voluntad busca el bien, cuando actúo y uso mi razón o sea que mi voluntad se mueva a lo que mi razón me está diciendo, buscando la verdad y el bien, ahí hay libertad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas por el libre arbitrio. Cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios. Porque si la inteligencia busca la verdad, ¿y quién es la verdad encarnada? Es Dios. Es la verdad misma, el más inteligente, vamos a decir. Y él busca el bien. ¿Y quién es el más bueno? Dios. O sea que es el bien, es su último bien de la inteligencia y la voluntad de Dios mismo. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios,
La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Por lo tanto, de crecer en perfección cuando busca a Dios o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Actos humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. La libertad hace al hombre responsable de sus actos. La libertad hace al hombre responsable de sus actos. O sea que vos no busca culpable. Y a veces no, Dios tiene la culpa. No, si hiciste algo mal es por tu culpa. Si elegiste eso porque vos quisiste, no es culpa de la otro. Porque libremente podía hacerlo o no. Y si lo hiciste es porque vos buscaste. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Después vamos a ir desmenuzando esto. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y de la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. La imputabilidad, se te imputa como algo malo o bueno que hiciste. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. O sea que si yo no sabía que era pecado y lo hice, ¿pequé o no pequé? Y no pequé porque no sabía. Entonces ahí no hay pecado porque no sabía que era pecado. O había otras condiciones. O sea que no está bien la cabeza, un problema, un tipo de problema psíquico. Entonces va variando eso. Bien. Todo acto directamente querido es imputable a su autor. Así el Señor pregunta a Adán tras el pecado en el paraíso. ¿Qué has hecho? Le pregunta. Igualmente a Caín, así también el profeta Natán al rey David, tras el adulterio con la mujer de Urías y la muerte de este. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de la circulación. Otra cosa, por ejemplo, te va en contramano, pero no sabía que contramano, hiciste un accidente. En cierto modo, o sea, se te disminuye la culpabilidad porque no sabía que ese era contramano, una ignorancia del código de circulación. Un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa. Por ejemplo, el agotamiento de una madre. La madre está reventada, o sea que agotamiento a la cabecera de su hijo enfermo. O sea que su hijo no quiere eso a la mamá, pero él está enfermo, o sea, y no puede evitarlo. El efecto malo no es imputable, no se le puede imputar como algo malo al hijo porque él está, si no ha sido querido ni tampoco, o sea, ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable, es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Estamos viendo la culpabilidad del grado, o sea, la moralidad de un acto humano. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho.
El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Libertad humana en la economía de la salvación. Cuando se habla de economía de la salvación, es como el Señor te va dando la gracia en la medida que va actuando. Es como que tu hijo te dice, mamá, dame mi recreo para todo el año, ¿verdad? Pero ni en pedo, ¿verdad? No, ahí de poquito, da 500 y después 1000 o sea, en la medida que vas teniendo dominio o conociendo más, me acuerdo antes de llevar 5000 en la recreo, era millonario, ¿verdad? No salía de la cantina. Pero bueno, más o menos el Señor así es, nos va dando en la medida que vamos creciendo. Libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones, confusiones. La historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Amenazas para la libertad. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. No, soy libre y bueno, tengo derecho a quemar una iglesia. No. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe. Instrucciones Libertatis Conscientia. Por otra parte, las condiciones de orden económico y social, político y cultural requeridas para un justo ejercicio de la libertad son como demasiada frecuencia desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de injusticia gravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Fíjense, una verdad sin caridad en realidad es terrible. O sea, yo puedo tener la verdad, tener la razón, pero si empiezo a decir sin caridad, es terrible. No, tener la verdad, tener tu libertad, decir, pero no te olvides que prima la caridad. O sea que si va a ir en detrimento de la caridad, es quédate con tu, ¿por qué? Porque va a traer problemas. ¿Me entienden? Prima la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad. Se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Liberación y salvación. Por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres, nos libertó Cristo. En la participación de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, ahí está la libertad. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Libertad y gracia. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad. Es la gracia. ¿Se acuerdan que lo que empieza a ordenar al hombre es la gracia? Pero la gracia supone la naturaleza. O sea, que no te va a forzar. No, supone la naturaleza. O sea, que tenés que ser dócil a ella. No te va a forzar. Te va a llamar, te va a invitar. Pero no forzar. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad. Cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que son más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecienta nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo
de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia, en el mundo. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad. Artículo 4. Hay 8 artículos. Entonces vamos en el artículo 4. Ahora, la moralidad de los actos humanos. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente. ¿Son buenos o malos? O sea, lo que acabo de hacer, este acto que hice, ¿es bueno o malo? Según ciertas... Hay que entender que hay una cosa que es actos del hombre y actos humanos. Puse esta distinción para... esto no está en el que decimos, lo agregué mayor para poder diferenciar. Se denominan actos del hombre aquellos actos que carecen de voluntad, conciencia o libertad y son realizados por el hombre de su misma naturaleza humana. Los actos del hombre son los actos fisiológicos propios del hombre biológico, es decir, como especie del reino animal. Por ello, estos actos carecen de moral y no pueden juzgarse desde el punto de vista moral como positivo o negativo, o bueno o malo, ya que no obedecen a un criterio o valor, sino a una conducta propia de su especie, por lo que se califican como amorales, carentes de moral. Por ejemplo, toser, estornudar, bostezar, respirar, son actos del hombre, son actos del hombre. Ahora, actos humanos, ahí sí, se denominan actos humanos a todas las acciones que realiza una persona en forma voluntaria y en los que interviene la voluntad, entonces capacidad de decidir sobre la realización del acto, la razón, realización del acto basándose en la inteligencia y la conciencia, conociendo responsable y personal sobre el acto. Hay para poner allá botas allá apoyé lo mismo, entonces allá poseo, ¿dónde va? Ahí entiende, fuentes de la moralidad. La moralidad de los actos humanos depende de, o sea, cuando algo es malo, o podemos decir, ¿cuándo cometo pecado? ¿Cuándo es pecado? Primero, el objeto elegido, el fin que se busca y las circunstancias. El objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer, según la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. Objeto elegido. Voy a leer todo y después voy haciendo los ejemplos para no... voy a leer los 3. Frente al objeto elegido, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención está ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin. Es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. ¿Para qué voy a hacer este acto? ¿Cuál es el fin de este acto? El fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin. Mira el término del obrar.
apunta al bien esperado de la acción emprendida. No se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia el mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hasta el fin último. Por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor de Dios como fin último. O sea, ¿por qué le ayudo? Por amor a Dios. Es que me mueve a hacer por amor a Dios. Es el fin. Por eso hago de toda nuestra. Pero una misma acción puede pues también estar inspirada por varias otras intenciones, como hacer un servicio, ayudar a alguien para obtener un favor, ¿sí? O para satisfacer la vanidad, para que me aplaudan. Entonces, una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo, el ayudar. Como la mentira y la maledicencia. El fin no justifica los medios. Así no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Por el contrario, una intención mala sobreañadida, como la vanagloria, convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno, como la limosna. Entonces, voy a poner un ejemplo acá, lo que está, buscar otro ejemplo. Es decir, esto es, ¿vieron la palabra maquiavélico? Porque Maquiavelo decía, el fin sí justifica los medios, ¿eh? No me importa a quién le piso con tal de llegar al fin. No, ¿qué nos dice el catecismo? Nos dice lo contrario. Dice, el fin no justifica los medios. Si mi fin es bueno, no sé, ayudar a alguien, pero el medio que utilizo, la mentira, miento. Entonces, por causa de ese medio malo, que es la mentira, mi fin termina siendo malo. No es un fin bueno. ¿Por qué? Porque mi medio es malo. Las circunstancias comprendidas en ellas, las consecuencias son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad del dinero robado. Padre, por ejemplo, una confesión. Robé 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes, bueno, tranquilo. ¿Es pecado? Sí, es pecado robar. Bueno, genial. No. Nadie salió perjudicado. Bueno, viene, padre, robé. Cuando $10.000. Ah, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí, ahí pasa a ser un pecado gravísimo. Por eso se agrava de acuerdo a las circunstancias. Por eso las circunstancias hacen que se agrave tal o cual circunstancia, o tal o cual acto. Padre, caí en fornicación. Y bueno, ¿y con quién? Y bueno, y con un pariente. Bueno, ahí el pecado es mayor. Con una casada. Ah, bueno, eso es adulterio, un pecado mayor. ¿Entienden? Entonces, digo acá sí, con un religioso, peor todavía, sacrilegio. Entonces se va agravando de acuerdo a las circunstancias. ¿Mm? Por eso, cuando me confieso, tengo que contar tal cual. No puedo hacer en bota, no tengo que contar todo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la circunstancia o la persona, o sea, le pegué a alguien y a quien le ama más. Entonces, el pecado se va agravando. Las circunstancias no pueden ser de suyo modificar la calidad moral de los actos. No pueden ser ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. Cuando algo es malo, o sea que si el sexto mandamiento es malo en sí mismo. O sea, no puedo justificar, no, malo en sí mismo. Pero los otros, puede ser, o sea que robé una naranja, ¿verdad? Bueno, porque tenía hambre. Bueno, ahí se justifica porque no tenía hambre, entonces no hay
o sea que disminuye la malicia del acto. Los actos buenos y actos malos. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Una finalidad mala corrompe la acción, aunque su sujeto sea de suyo bueno, como orar y ayunar para ser visto por los hombres. Si tu final es simplemente para que, qué bien que reza este hombre, ahí tu oración se fue al tacho. O sea, terminó siendo malo. El objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos, como la fornicación, que siempre es un error elegirlos, porque su elección comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. Después hay, es de otro trabajo, otro PowerPoint, que es exclusivamente los mandamientos. Es por tanto erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los inspira. Hay que tener también la circunstancia, el ambiente, la presión social, si hay coacción o necesidad de obrar. Por eso la nulidad de un matrimonio, porque si hay coacción de algún modo, entonces ese acto termina siendo nulo. ¿Por qué? Porque en realidad yo no quiero hacerlo. Que son su marco. Hay actos que por sí mismos y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Quiero también, nadie hace el mal, a un acto malo por ser malo. Nadie va a agarrar un martillo y, qué gusto. No, nadie. Siempre uno hace en razón de bien. Entonces, ¿cuál es el bien aparente? Entonces, y ahí están los vicios. Y ahí me miento. Por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, el homicidio, el adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien. Artículo 5. La moralidad de las pasiones. ¿Se acuerdan? Pasiones que están en cierto modo en el cuerpo, pero es un conjunto de alma y cuerpo. Están en el ser de la persona. La persona humana se ordena a las bienaventuranzas por medio de sus actos deliberados. Las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerla o distribuir a ello o contribuir a ello. Las pasiones. El término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Esto es cristiano, pensamiento cristiano. A veces los otros psicólogos usan otros nombres. Esto es propiamente patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido, imaginado como bueno o malo. La razón me puede decir algo, esto está mal, a ella, pero la pasión me mueve. La atracción es más fuerte. Y ahí empieza la expresión, en el corazón no se manda. Mentira, sí se manda. Por eso Dios no dio razón. Que yo no quiera hacerle es otra historia. Las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano. Constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Viste que hay una expresión, todo del corazón, como si fuese del corazón sale todo lo lindo. ¿Y qué dice Jesús? No, del corazón sale esto, sale aquello, todos los males salen del corazón. Refiriéndose a las pasiones. Las pasiones son numerosas. Yo puse ahí 2, concupiscible e irascible, como citándolo lo más, pero hay muchísimas. La más fundamental es el amor que la atracción del bien despierta. Es una atracción, como le decía, es un imán que te estira. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza del obtenerlo. Ojo, y eso vamos a ver también, pero las pasiones no son malos en sí mismos. No, es bueno, o sea, en el matrimonio, dentro del matrimonio está perfecto, está virtuoso, está bien. O sea que la ira, cuando Jesús sacó a los ¿cómo era?
a los cambistas. Y no le digo, bueno, por favor, sacan afuera. No, agarró un chicote y, con ira. Y muchas veces nosotros, tipo, para parar necesitamos la ira y decir, pará, no seas así, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Mm? Entonces, no son malos en sí mismos, ¿de acuerdo? Como lo uso. ¿Mm? Es como el cuchillo, ¿verdad? Si sé usarlo, o sea, por eso es importante el dominio, por eso la razón, el dominio de las pasiones. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento que humilda en el placer y el gozo del bien poseído. Quiero algo, lo deseo y bueno, lo poseo. La aprehensión del mal causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Este movimiento culmina en la tristeza, o sea, si no consigo eso, termina en la tristeza a causa del mal presente o en la ira que se opone a él. Amar es desear el bien a alguien. Santo Tomás de Aquino. Acuérdense de esta frase. ¿Qué es el amor? Aquí tenés el concepto. Es desear el bien del otro. Eso es amar. Entonces, me olvido de mí mismo y busco el bien del otro. Porque si no, el amor es algo, pienso solamente en mí. Entonces, eso no es amor, eso es placer personal. Entonces, no, si te busco solamente placer, no, eso no es amor, eso es placer o cualquier cosa. Pero amor no es. El amor verdadero busca el bien del otro. Los demás afectos tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo el bien es amado. Solo el bien es amado. Amo lo bueno. Y si estoy amando algo malo es porque es un bien aparente para mí. Las pasiones son malas si el amor es malo. Son buenas si es bueno. San Agustín. Por eso no es malo en sí mismo. Depende. Voy a seguir para poder terminar un poquito más. Pasiones y vida moral. En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. Ya le dije ya, no son buenas ni malas. Solo reciben calificación moral en la medida en que depende la razón. Las pasiones se llaman voluntarias. Todo eso ya le fui explicando, voy a ir saltando nomás. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en el caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza, a los movimientos sensibles que asumen. La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidas en las virtudes, pervertidos en los vicios. Y después por eso hablamos de las virtudes, tanto las cardinales como y cómo van, cómo con la ayuda de la gracia y más todavía los dones del Espíritu Santo, cómo empieza a ordenar estas cosas. Porque esto fue desordenado a causa del pecado original en nosotros. En la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina. La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Imagínense que con esa fuerza, o sea que no solamente, o sea que me voy a misa, no porque tengo que ir a misa como algo pesado y una carga. No, imagínense, o sea, que es lo ideal, que me gusta, que me guste, que hay un afecto, un sentimiento, y entonces vivo de una manera distinta. Qué gusto quedó la misa, pero fue la misma. No es que la misa cambió, no, yo cambié. Mi forma de pensar, mi actitud, estuve atento, escuché más. Entonces la actitud está en mí. Artículo 6, conciencia moral. Y ahí empieza la conciencia. 7, 8, falta 2 nomás ya. Artículo 6. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe
obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario. ¿Viste esa voz que te habla? Aníquere, ya no vaya a ser tu conciencia. Fíjense lo que nos dice el catecismo, 1700. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. ¡Qué lena! El dictamen de la conciencia, presente en el corazón de la persona, la conciencia moral, le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Es como está ahí, sabemos que eso está mal. Evitar el mal. Juzga también las opciones concretas aprobadas, aprobando lo que son buenas y denunciando lo que son malas. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por la cual la persona humana se siente atraída. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. ¿No le pasó eso? Tenía ese deseo, esa inclinación, esa pasión, todo lo que hablamos. Hizo, pecó, o pecamos. Y después vino un peso de conciencia, tío. ¿Por qué hice? Y está ahí como martillando, ¿verdad? Y decir, anda a confesarte, necesita confesión, ¿verdad? Entonces ahí tenés, o buscar la confesión enseguida, o te viene el orgullo y te da una vergüenza. Ni enfrente de la iglesia quiere pasar. Bueno, la conciencia es Dios que te está hablando. Fíjense, lo que dice Newman, la conciencia es una ley de nuestro espíritu, porque va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Cuando te hable, te dice, no vaya a ser, porque sí hacer, después decir, pucha, sabía que no tenía que hacer, pero hice. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. San Agustín nuevamente, retorna a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. La dignidad de la persona humana, de recta conciencia moral, la conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moral, sindéresis, es decir, de pensar las cosas rectas, de hacer las cosas bien, su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de razones y bienes. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Tranquilicemos nuestra conciencia ante él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Primera de Juan. El hombre tiene derecho de actuar en conciencia. El hombre tiene derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Nadie te puede coaccionar a hacer algo que no. Son libres. Es decir, si en conciencia, hacer el bien, hacer lo correcto. No debe ser obligado o actuar contra su conciencia. Porque si está haciendo un acto en contra, termina siendo nulo o coaccionado. Entonces no sirve, no vale. Ni se debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Bueno, ahí va a entrar en un mundo de cosas cuando se te fuerza a hacer algo que no querés. Hay que formar la conciencia.
Por eso hay que estudiar, tengo que formar mi conciencia. ¿Cómo voy a saber lo que es bueno y qué es correcto? Tengo que educarla, porque hay conciencia errónea, hay conciencia laxa, digo, que no hay los problemas, no, Dios va, ¿para qué? También la conciencia escrupulosa, o sea que ver pecados en todas partes donde no hay pecado. ¿Y por qué? Porque su conciencia, no, hay que tener una conciencia recta. Por eso dice, hay que formar la conciencia, esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz, formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado, a preferir su propio juicio y rechazar la enseñanza autorizada. La educación de la conciencia es tarea de toda la vida. No es un cursito de una semana o de un mes o de 3 años o de 6 años. No, es toda la vida. Toda la vida uno tiene que seguir formando, creciendo. Es una educación prudente, enseña la virtud, preserva, sana del miedo, del egoísmo, del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacido de la debilidad o de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. A veces hay personas que están ahí con sentimiento de culpabilidad. No tuvo la culpa, pero estaba ahí con la culpa porque fulano murió por mi culpa, ¿verdad? Y entonces estaban con una culpa, una carga enorme, pero en realidad no lo tiene. ¿Por qué? Pero en su conciencia está eso. Entonces, esas cosas que hay que corregir, y muchas veces nos pasa a nosotros. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. La palabra de Dios, pues ya leen Arango. Tenemos que, ahí está, ahí nos pone el camino, la luz, nos pone ejemplo cuando el Señor nos habla en parábolas. Y Él inventa parábolas para que podamos entender una verdad mucho más profunda. No hace falta ser doctor en Biblia para leer la Biblia. No, Él lee las parábolas y así lo que dice ahí vas aplicando y eh, rumiando y vas aplicando en tu vida lo que dice ahí. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por testimonio de los consejos y otros guiados por la enseñanza autorizada de la iglesia. Por eso hay que tener cuidado con eso, tener cuidado con que no nos enseñe algo de raro. Porque lastimosamente hay muchos que van enseñando que tipo pecado, 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 a la pena. Sí, yo sé, o sea que no, hay cosas que, o sea, somos libres y bueno, sí, soy consciente que soy débil, pero tengo que darle énfasis a la virtud, a la felicidad, a la alegría, pero o sea, no ser tampoco laxo, no, ni uno ni otro, ni un extremo. Me explico, creo, ¿verdad? Decidir en conciencia. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil. Para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia, como se decidió en otros tiempos, y con la ayuda de la gracia. Pero hay que tener en cuenta una regla de oro en los casos de que, primero, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. Ni por otro, por la otra persona, ni por uno mismo. No. La regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Te gustaría que te critiquen? Entonces no critiques. ¿Te gustaría que inventen cosas de vos? Entonces no inventes vos. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Guay de los que enseñan y destruyen la conciencia de los demás. Por eso es gravísimo. Y por eso hay que formarse. Porque imagine usted como líderes están enseñando
pero están destruyendo la conciencia de otros jóvenes. Terrible va a ser. Por eso hay que formarse, crecer para no cometer este error. Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. El juicio erróneo, la persona humana debe obedecer siempre al juicio cierto de su conciencia. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa en buscar la verdad y el bien, y poco a poco por el hábito del pecado la conciencia se queda casi ciega. En estos casos la persona es culpable del mal que comete. Dios te dio inteligencia. Entonces, si estás pecando, estás siempre, tenés una vida de pecado y te quedaste con un corazón duro, es por tu culpa. Es culpable del daño que le está ocasionando a otros. El desconocimiento de Cristo y de su evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo a la autoridad de la iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Si por el contrario, la ignorancia es invencible, o sea que, no sé, ignorancia invencible, o sea que no, algún mal en la cabeza, algo que no puede decir, cuando ahí, o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado, no se le imputa porque no tiene la posibilidad o la capacidad de aprender o conocer, por retraso mental, lo que fuera. Pero lo contrario, o sea, si tenés inteligencia, podés hacerlo, tenés la obligación de saber. No tenés, imagínense un doctor que está operando, dije yo este capítulo no leí, ¿verdad? No, es un doctor, o sea que si él mata a la persona de negligencia, no puede no saber, tiene que saber, porque él es doctor, en sus manos está la vida de un ser. Bueno, y si en el cuerpo pasa eso, también en el alma, de conocer y en la formación, o sea, no puedo no saber, y como líder, como encargado, tengo que saber. Tengo que conocer el catecismo, tengo que lo que enseña la iglesia. No decir nomás, citar nomás tipo lo evangélico, capítulo tanto, ¿verdad? Pero no es conocerlo, conocer con profundidad. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Claudius Spes dice: cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de la moralidad. Artículo 7, falta 2 nomás ya. Vamos. Las virtudes. Entonces, lo que nos ayuda a reordenar todo ahora son las virtudes. Esto es ya un poco más, ya se escucha más por ahí. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso debe tenerlo en cuenta. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo, con todas sus fuerzas sensibles espirituales. La persona virtuosa tiende a hacer el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Las virtudes humanas son actitudes firmes y disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio, gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Virtus, o sea, de poner del latín fuerza, o sea que los santos dicen hacerse violencia, fuerza, o sea, no es así nomás, tengo que hacer un esfuerzo para conseguirlo. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. O sea que tengo un esfuerzo. No es que tengo que cruzarme los brazos y va a venir. No, tengo que esforzarme. Añeja, Ana. A eso me refiero de esforzarse. O sea que si no me sale una vez, voy a intentar otra vez, hasta que salga. No puedo quedarme ahí.
Y es una práctica, ascesis se llama eso. O sea que si esta semana fui bruja, bueno, voy a ser menos bruja o brujo la semana siguiente y después así. Y me voy siendo más tranquilo, más bueno, hasta ser bondadoso, amable, más sonriente. O sea, voy trabajando la virtud. ¿Mm? Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse. Definición de las virtudes cardinales. 4 virtudes desempeñan un papel fundamental. Por eso se llaman cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo que le es debido. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. San Agustín, nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, el Evangelio del domingo, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que se hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia. Muy bien. Las virtudes y la gracia, las virtudes humanas que ya mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia. O sea, pedir la gracia de Dios, una fuerza de Dios. Después, las virtudes teologales, que las virtudes humanas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y después disponen, preparan, las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación a la Santísima Trinidad. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. La fe, la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que nos ha dicho y revelado. Necesitamos fe. Es la fe lo que nos... Por eso, Señor, aumenta mi... Creo, Señor, pero aumenta mi fe. El Señor, para hacer un milagro, lo que pedía, tu fe te ha salvado. La fe necesaria. Por eso hay que pedirla. Y esto no es humana. No es una virtud. Hay que pedir. Es sobrenatural. Es un don de la fe. Permanece... El discípulo de Cristo no solo debe guardar la fe y vivir de ella, también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Hay que difundirla, no hay que tener vergüenza de nuestra fe. No hay que tener vergüenza de rezar tu rosario, de vivir tu fe, no tener vergüenza de la misa. Es vivir de la fe. El justo vive de la fe. Y todos los días hay que pedir, Señor, aumenta mi fe. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos. La esperanza es específicamente eso, la esperanza de ir al cielo. Y eso no tiene, o sea, la esperanza es la última virtud que muere, dice, ese deseo de, bueno, debo mejorar, que me mueva a mejorar, que no es en vano, que vale la pena, esa aspiración de ir al cielo, de la vida eterna. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de la felicidad puesto por Dios. Y la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por el mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Es decir, todo lo tengo que hacer por amor. O sea, ¿por qué voy a misa? Por amor a Dios. ¿Por qué ayudo a alguien? Por amor a Dios. ¿Por qué estudio? Y por amor a Dios, porque estudiando conozco más y así puedo enseñar a más personas y esas personas conocen a Dios. Todo, o sea, todo tengo que hacer por amor. Si no tengo amor, nada soy.
eso. Después donan el fruto del Espíritu Santo, ahí ya en la sabiduría. O sea, todo esto, o sea, ¿vieron cómo esto se va juntando para ordenar? O sea, que estos son nuestros y está en nosotros. Por eso tengo que recibir el bautismo, la primera comunión, confirmación, entonces recibimos el Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Dios, que están ahí y que son los dones del Espíritu Santo que nos ordena. Es decir, si yo busco la virtud, es como irme, imagínense, voy remando contra corriente. Yo puedo llegar a la virtud, pero con un esfuerzo terrible. Pero imagínense si tengo viento a favor. Y es el Espíritu Santo. O sea, esa misma fuerza que hago y voy yendo más, o sea, hago pasos más adelantados. Eso hace el Espíritu Santo de nosotros para llegar a la virtud, para ser más humilde, para ser más bueno. Por eso necesito siempre pedir estos dones que actúen en mí. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, hijos también herederos de Dios, coherederos de Cristo. Y después los frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Muy bien, y eso para conseguir esos dones con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza de Dios. Nosotros por nuestra fuerza no conseguimos, es la gracia de Dios. Muy bien, artículo 8, el pecado. El pecado es una falta contra la razón. La verdad, la conciencia recta es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Salmo 51, salvo miserere. Muy bien, es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad. La diversidad de pecados, aquí vemos el pecado mortal y venial. Conviene valorar los pecados según su gravedad. Su distinción entre pecado mortal y venial: no existe mentira piadosa, no, es venial, o sea que nada es piadoso, o es mortal o venial, o sea que aceptable, perceptible ya de la escritura, se ha impuesto en la tradición de la iglesia. Creo que esta parte ya también, cuando un pecado es mortal, para que haya pecado mortal se necesita materia grave, conciencia y entero consentimiento. Ya le dije, o sea que si yo no sabía, pero lo hice, entonces no cometí un pecado porque no sabía. Materia grave se tiene en cuenta los 10 mandamientos, y conciencia, conocerlo, y entero consentimiento, querer hacerlo. Ahí estoy cometiendo un pecado grave. Muy bien. Se comete pecado venial cuando se observa en una materia leve, media prescrita por la ley, cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento ni entero consentimiento. Muy bien, la proliferación del pecado, y ahí termina. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con ellos. Muy bien, después ya va citando más. Creo que estamos ahí sobre la hora. Muy bien. ¿Hasta ahí? Súper. Muchas gracias, padre. Entonces ahora vamos a hacer, les explico a los participantes, ¿verdad? El tema de la fotito no es para la asistencia, sino es como un recuerdo. La asistencia, digamos, tenemos por el sistema de conexión a Zoom, ¿tá? O sea que Muy a bien. nosotros nos queda... ¿Alguien no tiene preguntas, cosas así? Sí, ¿O vamos? y por eso vamos a pasar ahora la fotito y Ah, después las ah, consultas. Las consultas. excelente, Entonces, perfecto. y para eso necesitamos, padre, que vos dejes de compartir tu pantalla, por favor. Ah, bueno, espera. Ahí arriba,
Espera, ¿cómo? Arriba ahí te va a salir dejar de compartir, algo así. Sí, estaba ahí y después se fue. Espera. Deja de... Ahí. Ahí está. Ahí está. Mm, Excelente. Bueno, entonces ahora activen sus cámaras. Vamos a salir en una fotito. A ver, Ahí estamos. ya estamos. La primera fotito. 1, 2, 3, sonrisa. Eso. Segunda fotito, porque son varias pantallas. 1, 2, 3, sonrisa. Sonríen nomás por si acaso porque no saben en qué pantalla están. Tercera fotito, 1, 2, 3. Y cuarta. Ay, 1, joder, 2, 3. ¿cuánta gente ahí? Y ahora están 84 conectados. Algunos están sin luz, padre, y tuvieron que abandonar. Ah, yo pensé que estaba medio aburrido y entonces se fueron. No, 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 no. Genial. Bueno, hay algunas preguntas, padre, ahora para vos. Bueno, Eh, a ver. Dice en este tiempo, a ver, en privado, esto fue, no sé si Lourdes quiere que haga la consulta. ¿Me avisas, Lourdes? Porque la consulta fue al privado. Y aquí, no, y haceme la pregunta a ver si está en mi alcance. bueno, ok, sí me dice. Entonces, dice, en este tiempo de pandemia muchos hermanos han muerto sin asistencia espiritual por seguir un protocolo. ¿Cómo quedó la conciencia de los médicos, por ejemplo, quienes hacen un juramento hipocrático al defender la vida hasta la muerte, Es- pero tienen que es- decidir? Sí, bueno, es así. Espero que los doctores tengan conciencia. Dios mío, esto es un genocidio terrible, porque muchos murieron por falta de atención. Por falta, o sea que por falta, no, porque si no era tal cosa, realmente espero que tengan conciencia. Si no van al cielo, van a tener un largo periodo en el purgatorio, pero es terrible lo que pasó y sigue pasando. En ese sentido, las almas que murieron no tienen la culpa porque no hubo, o sea, otra cosa es cuando yo pude, pero no me fui porque estaba caigüe. No, eso es distinto, pero en este caso había una prohibición, había una situación distinta, pero realmente es, o sea que los doctores van a tener, o sea, ellos van a ser juzgados por cada uno. ¿Entienden? Cada uno va a ser juzgado por sus obras. ¿Entendés? Y si ellos son responsables por, o sea que, mm, por trancar o por no dar la medicina o por, van a ser juzgados por eso. ¿Entienden? Ok. Acá hay una, voy a leer lo de Franco, es un poco, a ver, dice, tengo varias consultas. En el artículo de la libertad del hombre hay una frase que se me quedó, dice, no hay libertad en el servicio del bien y de la justicia. Mi pregunta es, ¿cómo se explica esto para la razón humana? Esta idea de no hay libertad, ¿no se opone a la libertad del hombre? La consulta. No se opone ¿en qué parte estaba eso? Vamos a retomar acá lo que dije. ¿En qué parte estaba? Si Franco puede ayudar también, entonces, En la parte de libertad en el del hombre. artículo de la libertad del hombre, dice. ¿Qué número? Y ahora va a contestar seguro. Sí. Bueno, el número y ahí vamos a retomar otra vez. Dale. Vamos a esperar entonces para contestar esa pregunta. Bueno, necesito el número, me voy a buscar así Sí, para no guitarrear acá. dale. Eh, ¿El hombre puede conocer el grado de culpabilidad que tiene su pecado? Mira, hay algunos santos que tuvieron esa, por ejemplo, Santa Teresa. Ella, o sea, Dios le mostró su lugar en el infierno, por ejemplo, que ella estaba, y entonces eso le movió a convertirse. Otros, o sea que
en ese sentido uno puede conocer, o sea pero yo creo que si supiéramos, mm, nos volveríamos locos, ¿verdad? Saber que tal, o sea, si ciertas circunstancias ya nos pesan, ciertos pecados nos pesan, imagínate saber eso, pero así, respondiendo a esa pregunta así literalmente, no se puede. Si lo conocemos es por una manifestación divina, o sea que Dios te va mostrando por algún motivo, ya sea en oración, ya sea en visión, alguna cosa, pero así propiamente no. Ok, y aquí Franco contestó sobre el número, ¿verdad? El numeral Ajá. 1733 dice, es su consulta. 1733. Voy a buscar también. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Cuando dice no hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia, es decir, Dios te hizo libre para hacer el bien, no para hacer el mal. Si lo que en tu libertad vos estás eligiendo el mal, en realidad estás siendo esclavo del pecado, pero no fue para eso. Dios no te dio la libertad para eso. De ahí esa frase, que el mal no existe. El mal es la ausencia de bien. Ok. ¿Entienden? Sí, padre. Ahora hay dos preguntas con respecto a los pecados que no, o sea, al pecado que no es perdonado, el pecado que no puede Bueno, ser. que ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es la dureza del corazón. Es como si yo quiero darte un regalo. No sé, toma, te doy mi teléfono. Este es para vos. Y voy a decir, no, no quiero. No, toma. No, no quiero, no quiero. Entonces, cuando uno no quiere la misericordia de Dios, cuando uno piensa, y por eso la conciencia, cuando uno piensa que su pecado es mayor que la misericordia de Dios. Tipo, demasiado pecador soy, me siento entonces es el pecado de Judas. Porque si vemos que Judas y Pedro pecaron igual, entonces los dos fueron pecadores, pero la diferencia es que Pedro se arrepintió y Judas, ¿qué pasó con Judas? Se suicidó. ¿Por qué? Porque pensó, hizo como un acto de arrepentimiento, se fue, devolvió las monedas, pero no, ya era tarde. Entonces, es la dureza del corazón. Después de rechazar la gracia. O sea que está tan duro el corazón cuando, y ya me pasó lastimosamente con varios, que, bueno, rezana, anda, no quiero rezar, no quiero la gracia, no quiero confesar, no quiero, no. Y entonces rechaza la gracia y rechazar las verdades de fe. No, me siento orgulloso y no, la iglesia no, eso es de antes. Entonces no, yo soy el Señor ahora, un orgullo, una soberbia. Y después, pertinacia. Pertinaz es alguien que está así, testarudo, así, obstinado. En vez de ser humilde y decir, bueno, Señor, ayúdame, no entiendo, pero dame fuerza, no, obstinado en el error. Por eso él, obstinado en algo. Por eso no tiene perdón. No porque Dios no pueda perdonarnos, porque uno no quiere perdonarse, uno no quiere. ¿Se entiende? Sí, sí, padre. Hay varias preguntas, voy a ir haciendo rápido. ¿El suicidio tiene perdón? Claro, a ver, es así. Entre el puente y el agua hay una distancia. Imagínese, está cayendo. Con la yapó. O sea, esa milésima de segundo
Pero, pero ese solamente Dios sabe, nosotros no sabemos. Pero esa milésima de segundo de arrepentimiento, eso le puede servir. O uno está agonizando. Entonces, una cosa es lo ordinario y otro lo extraordinario. Ordinariamente, los que se suicidan no van al cielo. Pero extraordinariamente, o sea que Dios, o sea que eso ya, Dios va a saber si se está en el momento se está arrepintiendo, en el momento que está pasando, o el motivo por qué lo está haciendo. ¿Mm? Pero eso solamente Dios sabe. Y eso ya es extraordinario. Eso y además con los que se suicidan hay ciertos criterios. O sea, no entran a la iglesia, hay ciertas cosas que hacen lo que se suicidan. Porque nadie puede quitar la vida de otra persona ni quitarse la propia vida. Ok. Pregunta también con respecto al pecado original, ¿qué pasa si nos morimos sin ser bautizados? ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, pasa con muchos niños que mueren sin... El Señor dice, el que cree y se bautice, se salvará. Bueno, y ahí entra. Y bueno, ¿y qué pasa con los que no se bautizan? Muchos teólogos hablan de limbo. Limbo, entre el límite, entre el cielo y el infierno, un lugarcito ahí. Bueno, hay muchas posiciones. Yo me estiro más a la como eso no son de fe, o sea que si creo o no, no voy a dejar de salvarme si creo o no en eso, porque son posiciones teológicas. Yo me estiro más a la, como dicen muchos, entre ellos Ratzinger, de que se quedan en la misericordia de Dios, que la Virgen María los cuida, a los niños, a las almas. ¿Por qué? Porque ellos no cometieron un pecado personal, tienen un pecado original, pero un pecado contraído, no un pecado cometido. Es distinto, entonces se queda en la misericordia de Dios. Hay pecados que pueden ser compartidos, o sea, en un matrimonio, por ejemplo, uno de ellos comete adulterio, entonces la culpabilidad pasa al otro y que es interesante la Mm, pregunta porque escucho mucho eso de que no puede comulgar, por ejemplo, la pareja si el otro está en pecado. No, el pecado en ese sentido es personal. O sea que si, bueno, lastimosamente, pero es así. Si el esposo pecó, o sea que la esposa, o sea, si ya está en gracia, se portó bien, le puede comulgar. Además, ponerle que en el peor de los casos se separan a consecuencia de eso o de otra cosa. Están separados. Igual puede confesarse, comulgar. ¿Mm? No, no, no está eso. Y si el otro que pecó se arrepiente, pide perdón y puede confesar y comulgar nuevamente. O sea que es aparte en ese sentido. Pero otra cosa es cuando vuelve a estar con otra persona, ahí sí, ahí ya no puede. Ahí ya es concubinato y ahí ya no se puede más. No puede comulgar así. Ok, hay una pregunta también sobre, generalmente hacen los ateos, dice. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara sabiendo que iba a traer muchas consecuencias? Feliz culpa, dice el canto en el pregón pascual. El pregón pascual. Es cierto, hubo un plan de Dios. Dios hizo su plan. Dios sabía lo que iba a pasar, pero Él no dejó de hacer su plan por eso. Él hizo y lo hizo libre a cada uno. Y lo hizo libre tanto a los ángeles y toda la creación y la humanidad. Los ángeles tuvieron una sola oportunidad y fueron desterrados del cielo, fueron echados del cielo, una sola vez. Mientras que nosotros tenemos, caemos 1000 veces y el Señor nos sigue perdonando. Por eso el otro nos odia, porque el Señor nos sigue perdonando una y otra vez. Pero Él no dejó de cumplir ese plan y envió a su Hijo.
hay postura que algunos dicen que si es que Adán y Eva no hubieran pecado, Jesús no hubiera venido. Otros, y es lo que vemos, ¿qué hubiera pasado? Y bueno, hubiera pasado miles de cosas, pero esto es lo que pasó. Dios hizo un plan, lo hizo perfecto, pero en esa libertad el hombre cayó y entonces por ese pecado vino la redención. Dios se hizo hombre para enseñarnos cómo y para salvarnos y abrirnos la puerta del cielo nuevamente. ¿Se entiende? Sí, dos preguntas más, padre, y te liberamos. Una de ellas dice, eh, otra vez hacia ateos, y dice, no profesan ninguna fe, pero son personas buenas, probablemente hacen caridad y esas cosas, no hacen mal a nadie. Me preguntaron si ellos igual se condenan por no creer. Mira, si es que, a ver, Dios te dio inteligencia, y es lo que vimos en el catecismo, Dios nos dio inteligencia y voluntad. O sea, yo no puedo ser soberbio y orgulloso de decir, yo no creo. O sea, tengo toda una historia. Hay mártires que dieron su vida por esta verdad. Gente recontra intelectual, muchísimo más que nosotros. Grandes santos, que San Agustín, Santo Tomás, miles de otros santos, que que hay algo lógico, que hay que Dios quiso tener su iglesia y que quiso, o sea, es una soberbia demasiado grande no adherirme a eso que Dios quiso. ¿Me entiendes? Entonces ahí responde, o sea, y es difícil que se salven. ¿Por qué? Porque es rechazar una verdad, es rechazar la verdad, es rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo, entonces, y lo hacen conscientemente. ¿Se entiende? Pero padre, está bien. En el catecismo mismo, ¿verdad? Solo en la iglesia hay salvación, dice. Bueno, Tal cual. sí, a ver, hay una pregunta, a ver, Franco me dice que no hice la última pregunta y tiene que ver con la graduación del, usted hablaba en la exposición de acuerdo a las circunstancias que puede ser más grave o menos grave. Y él pregunta si no es pecar o no pecar nada más, y de dónde habla de graduación, ¿verdad? La moralidad de un acto, si es pecado o no, es de acuerdo al fin. Eso estamos viendo. O sea, que es el fin de algo y que se tiene en cuenta eh, la, o sea, por qué hago tal o cual cosa. Eso es en primer lugar. Ahora, o sea que si mi fin, o sea que hice un acto, bueno, robar. Y es una materia grave. Robar es malo, es un acto malo. Ahora, de que sea grave o leve de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia? O sea que si yo robé, bueno, 10.000, perfecto. Podemos decir, es un pecado leve. ¿Dónde robaste ese de 1.000? En la iglesia. Ah, ahí cambia una circunstancia. Ya, o la cantidad. Entonces, eso hace que varíe o sea, que varíe la gradualidad. No es que un pecado venial, si hago venial, pasa a ser grave. No, venial, siempre va a ser venial. Pero si hago ciertas cosas, pasa a ser grave. Robé $10.000. Bueno, ahí ya es grave. ¿Por qué? Porque ya dañé a otra persona, o sea que tuvo una consecuencia más grande. Es en cuanto a robar, o en cuanto, no sé, de acuerdo a la materia, o sea, mentir. ¿Se entiende? Excelente. Padre, y última consulta con respecto al pecado de omisión, que me pasan acá en el privado. El pecado de omisión se confiesa diciendo,
omití y tengo que contar la situación, o digo No, pecado de omisión. pero no. Lo ideal sería, lógico, o sea, explicar, pero la omisión es un bien que pudo hacer y no hizo. No hice por vago, no hice porque realmente no quería hacerlo, no hice porque hay un motivo por qué lo hice. Y esa omisión, ahí imagínate no sé, por pereza no le ayudaste a alguien y por pereza no le ayudaste a la viejita a cruzar la calle. Y vino un auto y le chocó, murió. ¿Entendés? Entonces, esa omisión, que parece algo leve, no terminó siendo algo grave. Pudiendo hacerlo, no hiciste. ¿Entendés? Por eso hay que especificar, bueno, por esto o por aquello. Entonces, de acuerdo, eso va ayudando al sacerdote para poder saber en qué materia de pecado está. Si consideramos que ese pecado es venial, entonces al inicio de la misa eh, lo borramos, ¿verdad? Lo limpiamos. Claro, además, todos los pecados, pensamientos, palabras, obras y omisiones, en cuanto veniales, se perdona en la primera parte de la misa. O sea, ándelo, si entro en la iglesia y hay agua bendita, por santiguarme ya se perdonó los pecados veniales. ¿Mm? Porque los pecados veniales, después, porque hice un acto de contrición, porque o sea, ya se perdonan los pecados veniales. Porque recé, porque hay momentos, ya se perdonan los pecados veniales. Pero si yo tengo conciencia de que estoy haciendo y me recordé un pecado mortal, ups, no puedo comulgar. O sea, que no, es que se perdona ahí ese pecado mortal. No, ese pecado mortal tengo que irme a la confesión, confesarme y después comulgar. ¿Se entiende? Los pecados mortales se perdonan en la confesión, no con esos actos. ¿Está Excelente, bien? padre. Te agradecemos muchísimo, aprendimos bastante. Vamos a seguir y seguir, ¿verdad? Pero bueno, eh, Buenísimo. Por eso hay que seguir, porque o sea, falta ahora hablar de la gracia. ¿Cómo sí, actúa la gracia en el alma? Después los mandamientos y empezar a desmenuzar los mandamientos. Amar a Dios. ¿Y qué implica amar a Dios? Al único Dios. Y ahí entra superstición, la brujería y una infinidad de cosas. Pero por eso era imposible hacerlo en una hora. claro, te agradecemos la idea, entonces es que todos sepamos más o menos dónde vamos a encontrar esas cuestiones, ¿verdad? Entonces ya sabemos Claro, que el catecismo ya todo está y hay está que en ir a exactamente. profundizar. El catecismo está todo. ¿Se dan cuenta? Yo me pasé leyendo nomás. Y ahí y te hago una cosa así, acá está, ¿verdad? Está acá esta parte, ¿verdad? Entonces, pero no ya leíste, pues. Ese fue el tema. Entonces, no, nada, niña de que la yeleja, ¿no? Facebook, ya chate, ahí te nos tenemos que dedicar a la formación. Y principalmente nosotros como líderes, como catequistas, hay que buscar el tiempo para la lectura. Les propongo algo, lean 30 minutos al día. Tipo 30 minutos, de por novela, ni visita, no, 30 minutos, ahora tiempo de estudio. Leer. Y ahí termina el catecismo, empieza otro libro y termina ese libro, empieza otro. Pero hay que leer, por lo menos, entonces van leyendo un libro por mes o cada 2 meses, pero hay que leer. No hay de otra. Es leer y así uno se va formando. Bueno, muchas gracias, Padre, por esos consejos también y esperamos una oración final y su bendición, por favor. Bueno, excelente. Le agradezco muchísimo por la oportunidad a todos. Yo estoy aquí en Asunción para lo que necesiten. Estamos para ayudar de acuerdo al tiempo. Bueno, rezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy Amén. bien.
Gracias de vuelta, Padre. Gracias a todos por estar. Nos vemos el sábado con un siguiente tema, la última parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Excelente, muy bien. Gracias, Padre. Chao, Ok, chao. chao.